¿crees que realmente conoces a las personas que te rodean? ¿Piensas que puedes detectar cuando alguien es tóxico, cuando una energía es pesada o cuando un comportamiento cruza la línea de lo aceptable? Pero ¿y si te dijera que los verdaderos peligros no son los evidentes? Que las personas más destructivas no gritan ni amenazan, sino que sonríen. Que muchas veces son encantadoras, amables, incluso parte de tu propia familia. Mientras tú intentas protegerte de los villanos obvios, puede que estés abriendo las puertas de tu mente al verdadero enemigo, el inconsciente de los demás invadiendo el tuyo. Carl Gustav Jung, el padre de la psicología profunda, dedicó su vida a estudiar estas dinámicas ocultas. En su obra El yo y el inconsciente, revela una verdad inquietante: la mayor parte de lo que nos gobierna no está bajo nuestro control consciente. Y esto no se aplica solo a ti. Se aplica a todos. Y es ahí donde vive el peligro más silencioso y devastador, las sombras ajenas buscando un huésped, y ese huésped, muchas veces, eres tú. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido emocionalmente agotado después de hablar con alguien? ¿Te han culpado por algo que no hiciste? ¿Te han tratado como el salvador de una tragedia que ni siquiera era tuya? Eso no es casualidad. Jung llamó a este fenómeno proyección, un mecanismo inconsciente mediante el cual una persona deposita en ti todo aquello que no puede aceptar en sí misma. Y a partir de ahí, dejas de ser tú. Te conviertes en símbolo, en espejo, en enemigo imaginario o héroe idealizado. Pero hay algo que todas esas imágenes tienen en común: ninguna es realmente tú. Lo más aterrador es que muchas veces ni siquiera lo notas. Crees que estás ayudando, siendo empático, siendo maduro. Pero en realidad, te estás hundiendo en un campo psicológico que no te pertenece. Te estás dejando manipular por dinámicas emocionales que no creaste, pero que ahora te controlan. Y no se trata solo de personas malintencionadas. Jung fue claro: los mayores peligros no vienen de los perversos conscientes, sino de los inconscientes no integrados. Personas dominadas por máscaras, traumas, complejos y deseos reprimidos. No son malvados, pero sí peligrosos. Y lo son precisamente porque no lo saben. Porque no se han mirado dentro. Porque su sombra necesita un espacio, y muchas veces, lo encuentra en ti. El peligro silencioso no entra por la puerta principal. Se filtra. En comentarios sutiles. En acusaciones disfrazadas de preocupación. En silencios que pesan como piedras. Hasta que empiezas a dudar de ti. Y cuando pierdes el contacto con tu propia realidad psíquica, te conviertes en parte de su sombra. Tal vez estás viviendo esto ahora mismo. En una relación. En una amistad. En tu entorno laboral. O incluso dentro de tu propia familia. Y tal vez, estás culpándote. Preguntándote qué hay de malo en ti. La respuesta es clara. Nada. Pero sí hay algo profundamente roto en la forma en que estás siendo utilizado como recipiente del inconsciente ajeno. En este video vamos a revelar, uno por uno, los 6 tipos de personas emocionalmente peligrosas según Carl Jung. No son villanos de caricatura. No actúan con malicia deliberada, sino desde fuerzas internas que ni ellos comprenden. Y por eso, son tan destructivos. Usaremos las palabras de Jung, sus conceptos, sus advertencias extraídas de sus obras más influyentes. El yo y el inconsciente. Arquetipos y el inconsciente colectivo. Aprenderás a reconocer estos perfiles. Pero más importante aún, abrirás los ojos a la posibilidad de que uno o más de estos perfiles también vivan dentro de ti. Respira profundo. Prepárate para mirar de otra forma a los demás y a ti mismo. Porque después de esto, nada volverá a ser igual. El manipulador inconsciente, el peligro que no sabe que es peligro. ¿Imaginas convivir con alguien que te culpa por todo lo que siente? ¿Qué convierte tu presencia en un detonante emocional? ¿Qué te hace responsable de emociones que no causaste? Al principio parece frágil, sensible, profundo. Pero con el tiempo,
te das cuenta de que has sido arrastrado a un campo de batalla que no es tuyo. Y donde, además, ya estás en desventaja. Este es el manipulador inconsciente. Alguien dominado por heridas reprimidas, traumas no integrados, fragmentos emocionales no procesados. Y en vez de mirar hacia adentro, te convierten a ti en el lienzo de su conflicto interno. Viven en un estado de proyección crónica. Según Jung, la proyección es una función inevitable de la psique. Pero si no se reconoce, se convierte en una fuerza destructiva. Y a menudo esa fuerza tiene nombre, rostro, y come en tu misma mesa. El manipulador inconsciente, el enemigo que entra por la rendija de tu empatía. En su libro El yo y el inconsciente, Carl Gustav Jung advierte que la proyección genera una especie de ceguera psíquica, una prisión interna donde dejamos de ver al otro tal como es, y empezamos a usarlo como símbolo de lo que hemos reprimido en nosotros mismos. Eso es exactamente lo que hace el manipulador inconsciente, no te ve a ti, ve una parte perdida de sí mismo, y reacciona ante ella como si fuera real. Estas personas suelen colocarse en el papel de víctima. Todo lo que ocurre, de alguna forma, es culpa de otro. Si sienten ira, es porque tú la provocaste. Si se entristecen, es porque tú los decepcionaste. Si se sienten inferiores, es porque tú te crees superior. Este patrón es tan sutil, tan psicológico, que empiezas a dudar de ti mismo. ¿Fui insensible? ¿Dije algo fuera de lugar? ¿Soy yo el tóxico? Y así se instala la manipulación. No con gritos, no con órdenes, sino desde lo emocional, desde lo inconsciente, y por eso es tan eficaz. Lo más desconcertante es que estas personas no siempre parecen peligrosas. A menudo tienen carisma, sensibilidad, una intensidad emocional que puede resultar magnética. Y ahí está la trampa. Crees que puedes ayudarlas, sanarlas, entenderlas mejor que nadie. Pero lo que estás haciendo en realidad es sacrificar tu salud psíquica, intentando rescatar a alguien que se niega a mirar hacia adentro. Y cuanto más lo intentas, más te hundes. Jung lo deja claro, los patrones de proyección son profundamente peligrosos porque nos colocan en un rol simbólico. Salvador. Enemigo. Traidor. Madre. Padre. Cualquier cosa, menos quien realmente eres. Y vivir en un vínculo simbólico, es vivir en una ilusión. En ese escenario, dejas de ser sujeto y pasas a ser un reflejo distorsionado del inconsciente ajeno. La única forma de protegerte del manipulador inconsciente es desarrollar conciencia, aprender a reconocer los patrones, cortar los hilos invisibles que te atan a la narrativa emocional del otro, y sobre todo, preguntarte constantemente si lo que sientes es realmente tuyo, o fue inducido. Porque el manipulador inconsciente no invade tu vida con violencia. Entra por la rendija de tu empatía. Y una vez que reconoces este patrón, el siguiente paso es aún más profundo, comprender cómo este peligro puede disfrazarse aún más, oculto bajo la máscara de la persona. La persona, según Jung, es el rostro social que adoptamos para encajar, para ser aceptados. Pero cuando alguien se identifica demasiado con su persona, no solo proyecta, vive para parecer lo que no es. El portador de la persona, el gran riesgo psicológico del que nadie habla. No todo peligro psicológico se manifiesta con comportamientos extremos. A veces, el verdadero riesgo viene de lo que parece perfecto. De la sonrisa siempre lista. De la postura impecable. De la imagen sin fisuras. Vivimos en una era de apariencias, donde ser ha pasado a un segundo plano frente a parecer. Y para Jung, esto no era un detalle superficial. Era una alerta profunda, cuando alguien se identifica en exceso con su imagen social, con su rol, con la expectativa externa, corre el riesgo de desconectarse por completo de su esencia. Y lo más preocupante es que, al hacerlo, no solo se pierde a sí mismo. También comienza a distorsionar a todos los que lo rodean. En el yo y el inconsciente, Jung afirma que la persona es lo que uno no es, pero lo que él y los demás creen que es. Es decir,
Una construcción artificial, moldeada por lo que esperan de ti la sociedad, tu familia, tu entorno profesional. La persona en sí misma no es un error. Todos la usamos. Pero el problema comienza cuando te conviertes en ella. Cuando olvidas que debajo de esa máscara hay un yo real, profundo, con heridas, deseos, sombras y verdad. Y cuando el otro vive solo desde la persona, desde la imagen, puede arrastrarte a un mundo donde incluso tú olvidas quién eres realmente. La máscara que asfixia el alma, cuando lo perfecto se vuelve peligroso. La persona, ese rostro que mostramos al mundo, tiene una función. Nos permite cumplir roles, ser médicos, maestros, hermanos, amigos. Pero el problema comienza cuando alguien se cree que es solo eso, cuando la máscara se pega al rostro y todo lo espontáneo, lo vulnerable, lo auténtico, queda encerrado en el sótano del alma. El portador de la persona es el maestro de la superficialidad funcional. Dice lo que los demás quieren oír. Actúa de forma correcta. Evita los conflictos a toda costa. Pero tras la cortina del control hay un alma en ruinas. Porque cuanto más sostiene la imagen, más asfixia su verdadero ser. Y esa represión, tarde o temprano, cobra un precio. Para quienes conviven con este tipo de personas, el impacto es silencioso, pero profundo. Sientes que algo no encaja, pero no puedes nombrarlo. Falta verdad. Falta vida. Falta alma. Todo parece ensayado, forzado, y peor aún. El portador de la persona te proyecta su misma exigencia de perfección. Espera que tú también actúes, que encajes, que colabores con el teatro. Y si alguna vez te sales del guión, si expresas una emoción intensa, una duda, una herida, se cierran, se incomodan, se retiran. Porque todo lo que les recuerda lo que han reprimido, se vuelve insoportable. Carl Jung advirtió que identificarse con la persona es una de las mayores amenazas al proceso de individuación, al viaje de autoconocimiento, al encuentro con el alma. Para él, el verdadero peligro comienza cuando el individuo queda hipnotizado por el papel que interpreta, creyendo que es lo que los demás ven. Y ahí radica el riesgo más profundo. Cuando alguien vive para ser aceptado, reconocido, elogiado, se vuelve rehén de su propia fachada. Y todo lo que es genuino, espontáneo, vulnerable, muere asfixiado tras el barniz de perfección. Vivir con alguien así puede llevarte a dudar de tu autenticidad. Comienzas a vigilar tus emociones, a medir tus palabras, a esconder partes de ti que no encajan en el relato ideal. Y sin darte cuenta, tú también comienzas a llevar una máscara. Convivir con el portador de la persona no es solo artificial. Es contagioso. La sombra reprimida, el alma que explota en silencio. Pero hay algo aún más oscuro. Cuando una persona reprime durante demasiado tiempo lo que siente, lo que piensa, lo que desea. Eso no desaparece. Se acumula. Fermenta en el inconsciente hasta transformarse en algo más peligroso, la sombra. Entramos entonces en un territorio más delicado. El de las emociones negadas que regresan con fuerza explosiva. Hay personas que parecen equilibradas, controladas, correctas, siempre educadas. Pero tras esa imagen pulida, hay una fuerza a punto de estallar. Porque todo lo que consideran inadecuado, oscuro, incorrecto, no ha sido sanado. Solo ha sido reprimido y escondido en el sótano de la psique. Esa es la esencia del dueño de la sombra reprimida. Alguien que intenta ser luz todo el tiempo, hasta que la oscuridad toma el control. Carl Jung dedicó gran parte de su obra a comprender este fenómeno. En Ayón, escribió: la sombra es todo aquello que el individuo se niega a reconocer en sí mismo, y que sin embargo, se manifiesta. No hablamos del mal del mundo. No es el otro. No es el enemigo. La sombra es interna. Es el odio que no admites sentir. Es la envidia que racionalizas. Es la sexualidad que reprimes. Es la ambición que disfrazas de humildad. Todo lo que rechazas en ti no se disuelve, se transforma en sombra.
Y como Jung advirtió, aquello que no hacemos consciente, dirige nuestra vida. Y lo llamamos destino. El dueño de la sombra reprimida no parece peligroso a primera vista. De hecho, suele ser admirado. Es disciplinado, amable, colaborador. Pero hay algo extraño. No tolera la debilidad ajena. Reacciona mal ante la espontaneidad. Se incomoda con la emoción. Siempre parece cargado, pero nunca explota. Hasta que lo hace. Y cuando eso sucede, es devastador. La sombra moralista, cuando la virtud se convierte en prisión. Hay personas que viven en un estado de vigilancia emocional constante. No se permiten sentir, y por eso condenan a quienes sienten. No se permiten expresar, y por eso atacan a quienes se abren. Desde fuera, pueden parecer correctos, educados, refinados. Pero tras esa superficie controlada, hay una mente rígida, un alma en alerta, un corazón en guerra. Se vuelven moralistas. Exigentes. Controladores. Pero todo esto no es más que un intento desesperado por mantener el inconsciente bajo llave. Carl Jung fue claro. Cuanto más fuerte es la persona, más reprimida está la sombra. Y cuanto más reprimida está la sombra, más brutal será su manifestación. Este patrón se reconoce fácilmente. Son personas que explotan por cosas pequeñas, que guardan rencores durante años, que sabotean relaciones de forma pasivo-agresiva. Son las famosas personas difíciles, aquellas que parecen vivir atrapadas en una amargura que nadie comprende. Pero la respuesta está ahí, en lo que no ha sido visto, ni integrado, ni aceptado. En la sombra. Y aquí está uno de los puntos más reveladores. La sombra no está hecha solo de cosas malas. Jung enseñó que en ella también vive tu creatividad negada, tu potencial reprimido, tu fuerza dormida. Pero cuando ignoras tu sombra, todo eso se convierte en veneno. Y ese veneno contamina tus relaciones, tu entorno y especialmente a quienes más amas. Vivir con alguien que niega su sombra no es simplemente difícil. Es como caminar sobre un campo minado emocional. Nunca sabes dónde pisas hasta que explota. El controlador moral, cuando la virtud se convierte en herramienta de opresión. Pero esta represión no surge de la nada. Muchas veces se alimenta de una ilusión. La fantasía de superioridad moral, el apego ciego a un ideal rígido que convierte la culpa en un instrumento de control. Aquí aparece un nuevo rostro de la sombra. El del controlador moral. Este no solo reprime sus propios deseos. Te hace sentir culpable por vivir los tuyos. No solo se autocensura. Te juzga por no hacer lo mismo. Carl Jung consideraba a este tipo uno de los mayores obstáculos para la libertad psíquica. Es el guardián de la virtud, pero detrás de sus reglas habita un alma llena de demonios negados. No todos los verdugos llevan una espada. Algunos usan cruces. Otros usan normas, dogmas, frases hechas y miradas cargadas. Aparentan actuar con ética, con rectitud, con espiritualidad. Pero lo que en realidad hacen es encarcelarse a sí mismos y a los demás en una prisión de culpa y vergüenza. Proyección, culpa y falsa moralidad. Jung comprendía profundamente este arquetipo. Para él, cuando la moralidad es usada como fachada, se convierte en una de las formas más tóxicas y encubiertas de represión psíquica. El controlador moral no integra su sombra, la proyecta en los demás. Condena en otros lo que no puede aceptar en sí mismo. ¿Te suena, verdad? Personas que siempre señalan con el dedo, pero jamás miran hacia adentro. Se posicionan como ejemplo. No porque realmente lo sean, sino porque necesitan desesperadamente sostener su imagen de pureza. No se trata de culpar, sino de salir del rol de rehén. De recuperar la soberanía sobre tu propia psique. Ahora te invito a participar, deja en los comentarios cuál de estos perfiles has enfrentado, y cuál reconoces, honestamente, dentro de ti. Tu comentario puede ser el comienzo de una toma de conciencia.
para ti y para quienes lo lean. Y antes de irte, una última nota importante, el próximo video es esencial. Te llevará aún más profundo en este viaje de autoconocimiento. No te lo pierdas. Porque cuanto más luz arrojamos sobre el inconsciente, menos puede controlarnos. Nos vemos allí.